hermano pastor Pedro Pablo Hernández, y le invito a que pueda pasar adelante, por favor, para que nos comparta la palabra del Señor. Muy buenos días, hermanas, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Damos gracias a Dios por darnos un día más de vida. Recuerdo una conversación que tuve con mi papá hace un par de semanas atrás, y él me decía: yo oro todos los días y doy gracias a Dios por un día más de vida que me da. Y esa es su oración, dice. Él ya tiene 84 años, y su oración es, cada vez que se despierta en la mañana y ve que está vivo, dice: gracias a Dios por un día más de vida que me das. Hermanos, en la historia han habido muchos tipos de enfermedades. Se habla, ¿cierto?, de las enfermedades más graves, o una de las más graves que ha habido, ¿cierto?, en estos tiempos en el mundo, ¿no? Se menciona, por ejemplo, cerca del año 1347 al 1351, una enfermedad que se llamó la peste negra, y donde se dice que murieron entre 75 y 200 millones de personas. Interesante, ¿no? Esa fue una epidemia que afectó en aquella época, por ahí por el año 1351. Pero también se habla de otra enfermedad que también que también hubieron bastantes muertes, como la viruela en el año 1520. 56 millones de muertos hubieron en aquella pandemia. También se habla de el año 1918, 1919, la gripe española. Ahí también alrededor de 50 millones de muertes se habla, ¿no? Se dice. Y también hubieron otros tipos, como en el año 541, 542, la plaga de Justiniano, que se habla de 50 millones de muertes. Todas estas estadísticas, hermano, que nos cuenta la historia, igual que el SIDA, que ese creo que muchos de nosotros hemos estado partícipes, ¿cierto?, de esos acontecimientos. Y se dice que en el año 1981, hasta la fecha, hay alrededor de 35 millones de muertes por causa del SIDA. Y así podríamos ir mencionando otros tipos de enfermedades que han habido en la historia, ¿no? Pero a nosotros nos ha tocado ahora este famoso COVID, ¿no? Que dice que se han entregado cerca de 8.400 y tantas millones de vacunas, o sea que la población más o menos está cerca de los 8 mil millones de habitantes, ¿no? Entonces imagínense, prácticamente se ha tratado de cubrir a la mayoría de la población mundial con estas vacunas. Y es interesante, hermano, que ahí en el libro que el pastor ha dado lectura, ¿cierto?, en Ezequiel 33:6, habla de la medicina, de la sanidad. O sea que en todos los tiempos, aún en los tiempos de Jesús y antes de los tiempos de Jesús, habían hombres sabios preocupados, ¿cierto?, de buscar la manera de traer sanidad física a las personas. En la actualidad también hay hombres, ¿cierto?, que se preocupan de este tema. Pero la pregunta, hermano, en esta mañana es: ¿se recuerda qué estaba haciendo usted cuando se anunció que estaban saliendo de China todos los representantes, ¿cierto?, de Estados Unidos? Ya estaban saliendo, estaban regresando a su país porque algo había sucedido? ¿Se recuerda qué estaba haciendo usted? Bueno, yo me recuerdo que estábamos haciendo nuestros quehaceres cuando de repente escuchamos la noticia, y mi pregunta fue: ¿y por qué salen? No sabía por qué salía tanta gente y todo el mundo desesperado, saliendo y corriendo, cuando de repente se anuncia este famoso COVID, ¿no? Y bueno, y ahora cuando nos llega el COVID, hermano,
nadie sabía nada qué era ese famoso COVID, ¿no? Solo sabíamos que por las noticias, o sea, lo primero que yo vi en la noticia fue en Ecuador, que la gente iba caminando y de repente caía al suelo y ahí quedaba. Y esas fueron las noticias primeras que yo recibí acerca de esta enfermedad, pero nadie sabía cómo describir, ¿no? El COVID. Y así empezaron a ver, y después en Lima también una persona había caído en la pista y ahí estaba la policía, pero nadie se atrevía a hacer nada. Y lo que más me impactó fue, hermano, que en otros países la gente no podía llevar a sus enfermos a los hospitales, morían en la casa y en la calle los quemaban. O sea, era algo medio, o sea, todo eso era como un impacto, ¿no? Entonces, pero nosotros, hermano, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué estaba haciendo usted en su casa? Algunos que estábamos trabajando a su casa, trabajo a la casa, los hijos del colegio a la casa, viendo sus típicos juegos, entretenimientos, y esa era la realidad. Todo el mundo preocupado de cualquier cosa, hasta que de repente, hermanos, nos encontramos con una situación poco frecuente, porque normalmente las familias se juntaban, ¿qué día en la casa? Que podían estar prácticamente todo el día, era el día domingo. Y nosotros los domingos, ¿qué hacíamos? Veníamos en la mañana a la iglesia, en la tarde ya estábamos junto con la familia, en la noche algunos a los cultos, pero el resto de la semana, trabajo, casa, trabajo, estudios, todo, cualquier situación. Ahora, ¿cómo nos afecta entonces esta realidad, hermano, de pandemia, encerrarse? Nadie sale de la casa. Imagínese el esposo con la esposa. ¿Cómo se sentiría la esposa al ver el esposo todo el día? Cuando el esposo llegaba a la tardecita, lo anhelaba que llegara el esposo. ¿Cuándo llegará? Pero todos los días el esposo en la casa, seguramente la esposa decía ya, que pase rapidito la pandemia, ¿no? ¿Cuál habrá sido la presión de la esposa con el esposo todo el día en la casa? ¿Cómo habrá reaccionado los esposos que algunos perdieron sus trabajos? O sea, ya la rutina que tenía de trabajo se acaba y hay que estar en la casa y hay que tener dinero para los remedios o para lo que se venga, la incertidumbre, ¿no? Y así podríamos hablar, hermanos, cómo afectó, ¿cierto?, la pandemia a los hogares. Los niños, los jóvenes, encerrados en casa, acostumbrados a estar con sus amistades, jugar con las amistades, y de repente nos vemos en casa. Bueno, algunos se dedicaron, ¿cierto?, a hacer uso masivo del Internet, ya sea para juegos, compartir los estudios y cuántas cosas tuvieron que comenzar a crear un poco, ¿cierto?, la juventud. Los niños que estaban acostumbrados a correr, a veces encerrados en un espacio pequeño de 4x4 o 5x5, no había mucho patio en algunos lugares. Entonces esa situación, hermanos, fue lo nuevo que empezó a vivir la sociedad, no solamente nosotros acá, sino en todo el mundo. Ahora, curioso, hermanos, es que mientras pasaba esto, siempre teníamos esperanza que en 3 meses, en 1 mes más, ya todo esto iba a acabar, y seguían pasando los meses, y llegó 1 año, y llegó 2 años, y ahora los médicos dicen, bueno, tendremos que aprender a vivir y convivir con este tipo de enfermedad. Ahora, las estadísticas de muerte, hermano, bueno, comparada con las anteriores que he mencionado, no está muy lejos de la realidad, ¿no? O sea, mueren y mueren. Ahora, ¿qué pasa, hermano, con la familia? ¿Cómo está la familia involucrada, cierto, en la primera etapa? La incertidumbre. Luego, cuando ya se empieza a ver la muerte, ¿cómo afecta a la esposa pensando, ¿y si mi esposo se muere? ¿Qué podría pasar? El esposo pensando, ¿y qué pasa si se mueren mis hijos, se muere la esposa? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, muchos chistes se han hecho de la muerte del esposo, de la esposa, pero hermanos, es una realidad que toditos hemos enfrentado. Si se va mi esposa, ¿qué va a pasar? Si muere mi esposo, ¿qué va a pasar? Si mueren nuestros hijos. Y era la preocupación. Ahora, las personas que tienen a Cristo en su corazón,
tal vez había una tranquilidad en el sentido de que si la esposa, el esposo, los hijos son cristianos, bueno, ellos estarían en la eternidad con Dios. Pero ¿qué pasaba cuando la esposa era creyente y el esposo no era creyente? Había un dilema ahí, ¿no? ¿O qué pasaba con el esposo que no era cristiano y pensaba que se iba a morir su esposa, sus hijos? Todo eso, hermano, hemos tenido que enfrentar. Ahora, no pensando solamente en que se muere el prójimo, ¿qué pasaba con uno? O sea, ¿qué pensaba yo si a mí me llegaba el COVID y tenía que enfrentar la muerte? Como les decía la vez pasada, hermanos, creo que muchos en esta etapa hemos tenido que enfrentarnos con la posibilidad de morir mañana. Y algunos se han puesto a cuentas con Dios, se han reconciliado con Dios, han buscado la paz, la armonía con la familia. Bueno, hermanos, yo creo que la mayoría pudo experimentar en este paso a la muerte cómo estaba nuestra vida espiritual. Posiblemente, hermanos, algunos al verse indefensos, al verse que en cualquier momento podía perder la vida y que no iba a ver a sus hijos terminar la escuela, la universidad, o verlos casados, o ver a los nietos, entonces vino el estrés, la angustia, la desesperación. Entonces, esa experiencia, hermanos, creo que un buen porcentaje de la humanidad y de los cristianos hemos vivido. Yo escuchaba pastores que estaban en situaciones ya prácticamente para morir, dando sus últimas palabras, algunos diciendo sus últimas prédicas. Y bueno, en el reporte que hay acerca de la pérdida de siervos de Dios, no solamente en algunas iglesias, la mayoría de las iglesias han fallecido y siguen falleciendo. Algunos pastores han pasado este COVID y ya están dándole gracias a Dios. Y hay diferentes reacciones, hermanos. O sea, frente a una situación que nos ha tocado vivir a nosotros, hermanos, ahí prácticamente hemos visto hasta dónde está nuestra confianza en Dios. Hasta dónde yo puedo decir confío en Dios. Ahí hemos podido evaluar nuestra fe realmente en una vida tranquila, en una vida de prosperidad, hermanos. Tal vez nuestra fe es un poquito relajada. Pero cuando se viene, hermano, un minuto antes de la muerte, un día antes de la muerte, o la incertidumbre si moriré mañana, entonces, hermano, ahí recién uno comienza a evaluar su situación espiritual. Esta experiencia, hermano, la podemos ver también en la persona de Job. Job, imagínense, dice la palabra de Dios que Job estaba tranquilo, él estaba viviendo su vida como una persona que, según la percepción de Dios, era un hombre recto, era un hombre que en él no había nada que se le pudiera hacer observación. Ahí en el libro de Job, capítulo 1, ¿cierto? Podemos ver que Job era hombre perfecto y recto, dice, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, ese era el estilo de vida que estaba llevando esta persona, ¿no? Y ahí estaba su esposa, seguramente su esposa hasta ese momento contenta, ¿no? Porque no le faltaba nada, tenían 10 hijos y tenía animal, o sea, había una prosperidad. Pero, hermanos, frente a toda esta realidad que Job tiene que enfrentar, también estamos nosotros en la actualidad, antes de la pandemia, pensando, ¿no? Estamos bien, tal vez tenemos este proyecto, yo quiero terminar mi carrera en la universidad, y bueno, entre la medida que podíamos, digámoslo entre comillas, estábamos contentos, felices, esperando, ¿cierto?, el día a día. Sin embargo, acá vemos que Job era un hombre preocupado por sus hijos, porque sus hijos, ellos tenían su realidad, vivían su vida. Dice acá la palabra de Dios que sus hijos, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, una vida relajada, ¿no?
como estábamos nosotros, a veces en el fin de semana hacíamos nuestra parrillita, o a veces salíamos con la familia a comer, ¿cierto? Por ahí en algún local, ¿no? Y era el estilo de vida cotidiano. Pero, como siempre la mamá, que son cristianos, y los papás que son cristianos, estábamos preocupados. Toda la gente está preocupada por sus hijos. Y vemos acá que Job también estaba preocupado por sus hijos, que no pecaran, que no fallaran delante de Dios. Era la preocupación que había en él. Y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Preocupación normal de un padre, de una madre, que nuestros hijos. ¿Qué estarán haciendo nuestros hijos? Todos conocemos a nuestros hijos en la casa, pero de la puerta hacia afuera no sabemos cómo van a actuar nuestros hijos. De la puerta hacia adentro, ahí lo conocemos cómo son, pero de la puerta hacia afuera, hermano, no sabemos. O sea, afuera los hijos tienen su manera de ser. Nosotros confiamos en los principios bíblicos que le hemos enseñado, confiamos en el ejemplo que le hemos podido dar, pero de la puerta para afuera ellos tienen su manera de vivir. Y Job, bueno, por si acaso, hacía sus ceremonias, oraba, intercedía por ellos para que no cometieran falta alguna. Esa era la preocupación que tenía entonces Job, la familia, por sus hijos. Una realidad que nosotros también en casa tenemos, preocupados de nuestros hijos, qué estarán haciendo, Señor, que no les pase nada. Los hijos van al colegio, que no les pase nada en el colegio. Cuántas cosas han pasado en el camino al trabajo, a veces han habido accidentes y ha muerto gente, ha muerto familiares. Nosotros también, hermanos, en esta pandemia, algunos han experimentado la muerte de seres queridos, esposos, esposa, hijos. Yo me recuerdo de un amigo que era soltero, después me decía, pastor, ayúdame a orar para que Dios me dé una esposa. Y como, bueno, yo también había pasado por la misma experiencia de querer tener una esposa, y yo decía a otro hermano, pastor, ayúdame a orar, y así estaba también preocupado, ¿no? Y bueno, un día me dice, pastor, gracias a Dios ya he conocido a una chica, y bueno, se casaron, tuvieron su hijita, pero por ajeno, o sea, no fue él que optó por este famoso COVID, sino que su papá sale y se contagia, y bueno, él visitando a su papá con la familia, a su mamá, en la semana muere el papá, a la semana siguiente muere su mamá, y en los transcurso de los días siguientes fallece este chico, joven, pastor joven, y quedando su esposa con su hijita nada más. Y bueno, nos enteramos que después la esposa está en el hospital, y bueno, no sabemos qué pasó con ella, pero hermanos, es la realidad que nos tocó vivir a todos. En algunas familias no ha pasado nada. En algunos lugares, no, aquí no pasa nada, no hemos visto nada, no ha muerto nadie. No, esto es una gripe como cualquiera. Pero hermanos, los que le ha tocado vivir en carne propia esta realidad, hermanos, nosotros decimos, bueno, si ellos quieren creer así, que crean. Pero los que nos tocó pasar por COVID, ya sea algunos con intubación, otros más leve, hermanos, siempre dándole gracias a Dios porque nos ha guardado, porque nos ha cuidado. Entonces, hermano, imagínense, Job preocupado por sus hijos. ¿Qué pasó con nosotros, hermanos, en nuestro hogar cuando vino este famoso COVID? Imagínense, hermano, esposa y esposo que solamente se veían en las noches, ahora tenían que verse casi todo el día en la semana. Los hijos que a su papá lo veían así a lo lejos, ahora tenían que estar encima de él, su papá encima de ellos todo el día. El papá que descansaba en la esposa que cuidara a los hijos, ahora tenía que estar él presente viendo a los hijos y a veces renegando. Imagínense cómo afecta
ese tipo de encierro que nos dijeron teníamos que pasar tiempo encerrado. La adaptación, cómo nos fuimos adaptando, hermano. Ahora, si dentro de la familia comenzó a morir personas, ¿cómo afectó también ese tipo de relación? Imagínense cuando vemos que viene este acontecimiento de desastre a Job, ¿no? Usted sabe que hasta ahí iba todo bien, pero dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales, dice, vino también Satanás. Ahora, este acontecimiento, hermano, que le toca vivir a Job, no fue por causa de su pecado, no es que Job haya pecado, sino que algo sucedió en los lugares celestiales, hermanos, donde se confrontó, ¿cierto?, el estilo de vida de Job. Entonces vemos acá que dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 8, Job 1:8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, este era el concepto que Dios tenía de Job. Dice, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, ¿quién mejor que Dios conoce nuestras vidas? Él sabe lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos, tanto lo que hacemos en público como lo que hacemos en privado. A veces la gente dice, aquí me voy a esconder, aquí nadie me va a ver. Claro, nadie te ve de las personas, pero Dios sí nos ve, hermano. O sea, ¿dónde yo me podré esconder de la presencia de Dios? En ningún lugar. O sea, donde yo voy, Dios me ve. De las personas nos podemos esconder, pero de Dios no nos podemos esconder. Entonces, Dios conocía a Job, y Dios también te conoce a ti, me conoce a mí. Y aquí hay algo bueno, hermanos, que nos puede ayudar un poquitito. Frente a las situaciones que la gente pueda opinar de nosotros, entonces la pregunta es, ¿le creo a la gente o le creo a Dios? Si yo confío en las opiniones de las personas, van a haber personas que van a hablar bien de mí, van a haber personas que van a hablar mal de mí. Pero Dios es más confiable, hermanos. Si Dios tiene un concepto de nosotros, entonces yo prefiero creer a Dios antes que a los hombres, antes que a las personas. Y era el concepto que Dios tenía de Job. O sea, le dice, mira, ¿sabes qué? Job es recto, es una persona que delante de mí es un varón perfecto, recto y temeroso. Y no solamente eso, sino que es un hombre que se aparta del mal. ¿Qué le dice Satanás? Dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, ¿por qué Satanás dice esto? Porque Job tenía de todo, o sea, cómodamente, no le faltaba nada, tenía abundancia, tenía una familia, o sea, él estaba bien, no le faltaba nada. Entonces Satanás le dice, cualquiera que tiene todas las comodidades te va a servir, te va a adorar, pero a ver una persona que no tiene que darle de comer a sus hijos, a ver de una persona que no tiene cómo atender a la esposa o cómo cuidar al esposo, o sea, tal vez en esa situación no es fácil adorar a Dios, le estaba diciendo Satanás a Dios. Claro, Job lo tiene todo, cualquiera te adora así, pero a ver las personas que no tienen nada, ¿buscarán a Dios? ¿Adorarán a Dios? Bueno, vemos acá entonces, le dice, no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Aquí, hermanos, es donde comienza entonces lo que iba a suceder a Job.
Pero esto es algo que estaba en los lugares celestiales, hermano. O sea, no era por causa de la condición de Job, sino que era en los lugares celestiales se estaba dando esta reunión y donde estaba siendo puesto en tela de juicio si Job realmente adoraba a Dios por fe, por amor, o solamente adoraba a Dios por conveniencia, o sea, porque tenía de todo. Es una pregunta para nosotros, hermano. ¿Por qué yo amo a Dios? Porque Dios me cuida, porque Dios me sana, porque Dios me provee, porque Dios me prospera. O realmente, hermano, amo a Dios porque hay gratitud en mi corazón, sea tenga o sea que no tenga nada. Entonces, es una manera de evaluarnos, hermanos. ¿Amo a Dios por lo que Dios realmente es o amo a Dios por lo que Él hace por mí? Es una pregunta que debemos hacer. ¿Por qué yo o para qué amo yo a Dios? ¿Lo amo para que me provea, para que me bendiga, para que me cuide? ¿O realmente amo a Dios por lo que Él es? Un Dios amoroso, un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo. Ahí estaba esta situación. Entonces dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. O sea, Dios le dice a Satanás: todo lo que Job tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y ahí acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, viene un pueblo que se llama, cierto, como dice acá, sabeos, y ese pueblo, hermano, comenzó a atacar. O sea, el enemigo, a través de ese pueblo, comenzó a atacar a Job, comenzando, cierto, por sus criados, comenzando, como dice acá, cierto, y lo mataron a filo de espada. Ese fue el primer acontecimiento, hermano, que Job comenzó a experimentar en su vida. La muerte de todos sus criados. Imagínense cantidad de criados que tenía, ya comienza por ahí. La muerte también habla, cierto, dice versículo 15: acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. En el 16 dice: aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces los sabeos atacaron, fuego del cielo vino y también mataron todos sus animales, sus criados, ¿no? Sus animales, perdón, las ovejas, los pastores. En el versículo 17 dice: todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos, o sea, otro pueblo viene, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé, dice, yo para darte la noticia. O sea, vemos que poco a poco Job va quedando con menos. Y mientras hablaba, dice, otro viene a hablar, y dice, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, estos 4 acontecimientos, hermanos, prácticamente Job lo pierde todo. Hijos, hijas, criados, los pastores que cuidaban las ovejas, los bueyes, los animales, los camellos, todito pierde, hermano. Es como si COVID empieza a atacar a nuestra familia, ¿no? Por ahí se lleva al esposo, o se lleva a la esposa, o se lleva a los hijos, o se lleva al abuelo para algunos, ¿no? O se lleva a la abuela para otros. Comienzan a perder. Y hermano, aquí es donde nosotros comenzamos a ver nuestra reacción como cristianos.
¿Cómo reaccionamos frente a la muerte? ¿Cómo reaccionamos frente a las pérdidas? ¿Cómo reaccionamos, hermano, cuando nuestro cuerpo también es afectado? Acuérdense que Job también fue afectado con una enfermedad. Es la realidad, hermano, que estamos viviendo hoy en día. Bueno, consejos hay muchos, hermano, que nos dan, ¿cierto?, para poder enfrentar esta situación. En la realidad espiritual, hermano, es que a veces uno comienza a dudar. O sea, la duda es lo que el enemigo coloca en nosotros para debilitar nuestra fe. Pero no podemos estar ajenos, hermanos, que es una realidad que aún los cristianos hemos experimentado, la duda. ¿Existirá Dios? ¿Será verdad que todo lo que estoy creyendo es real? ¿Pero por qué yo, Señor? Y el enemigo comienza, ¿cierto?, a debilitar nuestra fe. Y es ahí, hermano, donde tenemos que nosotros aferrarnos de la Escritura, de lo que hemos escuchado de la palabra de Dios, de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, hermano. Y esas promesas tienen que ser nuestros, por así decir, hermano, lo que va a sostener nuestras vidas. No sé si usted ha visto, hermano, los barcos tienen un ancla, ¿sí? ¿Han visto, no? Que tienen un ancla, y cuando hay tormenta, ¿qué es lo que hacen los barcos, hermano? Lanzan el ancla, y el ancla se encaja abajo en la arena, lo que sea, y el barco, por más que viene la tormenta, hermano, ¿qué hace el barco? Ahí se mantiene, el ancla lo mantiene. Ahora, hermano, ¿dónde está el ancla puesta en nosotros? Nosotros como cristianos, hermano, ¿dónde hemos puesto nuestra confianza? La hemos puesto en Dios, la hemos puesto en su palabra. Todos los versículos que hemos aprendido, hermano, de memoria en la juventud, en algún momento, esos versículos se vienen a nuestra mente, hermano, y si no los recordamos, vamos a la Escritura. En los momentos, hermano, de angustia, de desesperanza, aún hasta esas cosas, como es, por ejemplo, escuchar alabanzas cristianas, aún eso, hermano, como que no te trae tranquilidad. Pero ¿qué nos sostiene, hermano? Yo sé que Dios vive, yo sé que Dios es real, yo sé que esto tiene un propósito y nosotros seguimos avanzando. Mucha gente, hermano, se reconcilió con Dios. Veíamos en las noticias, hermanos, cómo en la policía, en los cuarteles, los policías se arrodillaban, pedían perdón a Dios. En el ejército, estaban también en el ejército, la gente, cómo venían los soldados y pedían perdón a Dios y consagraban su vida a Dios. Pero sin embargo, ahora como que se han ido relajando, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando con nosotros, hermano? Como que hemos ido relajando un poquito. Yo he ido a Guaitía, hermanos, ahí la gente no usa mascarilla. Ahora fui hace poquito otra vez a Guaitía y otra vez algunos están con su mascarilla. En una comunidad nativa, hermanos, toda la gente sin mascarilla y nada. Hace como 2 semanas atrás, todita la comunidad, hermano, otra vez le afectó la gripe, el resfrío, todo eso, ¿no? Entonces, hermanos, Dios, a través de todas estas cosas, nosotros podemos darnos cuenta, hermano, de cómo está nuestra fe, si realmente hemos confiado en Dios a pesar de la adversidad. Para ir avanzando y terminando, hermanos, entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Qué raro, ¿no? ¿O no? ¿Qué hicimos nosotros frente a la pandemia, hermanos? Algunos desesperados. Pero ¿quién de nosotros, hermanos, se arrodilló o sentado en la parte comenzó a adorar a Dios? Nosotros podríamos adorar a Dios, hermanos, si perdemos un hijo, una hija. Podríamos decir, te adoro, Señor, porque ha perdido a mi esposo, ha perdido a mi esposa. Te adoro, mi Dios, porque ha perdido a mi papá, a mi mamá. O sea, no es fácil, hermanos. En palabras, mientras no lo toque, no lo estemos viviendo, hermano, podemos decir muchas cosas, pero muchos en esta pandemia, hermano, hemos aprendido si realmente estamos confiando en Dios o no estamos confiando en Dios, si realmente estamos dependiendo de Dios o no. Nos hemos dado cuenta, hermano, cuánto amamos a nuestros hijos. Nos hemos dado cuenta cuánto amamos a nuestra esposa, cuánto amamos a nuestro esposo. O sea, esta pandemia, hermano, si bien es cierto,
ha llevado muchas personas, pero sin embargo, para los que estamos vivos aún, hemos podido evaluar nuestra fe, hasta dónde, hermanos, nosotros estamos en condiciones de poder confiar en Dios. Muchos, hermanos, nos hemos consagrado y le hemos prometido a Dios el cielo, la tierra y todas las cosas. Nunca más te voy a fallar, Señor, nunca más voy a pecar, Señor, voy a ser fiel a mi esposo, voy a ser fiel a mi esposa. Hermanos, pero ahora que están sanitos y todo, como que se nos ha olvidado lo que hemos prometido, ¿no? Pero Job adoró. Yo pienso que aquí es una buena enseñanza, hermanos, que a pesar de las situaciones adversas que podamos vivir, no dejar de adorar a Dios. No olvidarnos de Él. ¿Qué pasa después? Dice, y esta es una frase, hermano, que ya muchos tal vez la hemos repetido, pero hacerla propia, hermano. Imagínense, Él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Si yo sé que nuestros hijos han aceptado a Jesús como Señor y Salvador y Dios se los lleva, el dolor es porque no están con nosotros, pero nuestra confianza, ¿cuál es? Que están en la eternidad con Dios. Se va el esposo, la confianza es que si es cristiano lo voy a volver a ver. Si se va la esposa, igualito la confianza que está con Dios. Es la confianza que tenemos los cristianos, hermanos, que el que muere en Cristo se va con Él. El problema es para las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces muere y ¿dónde va a pasar la eternidad? Según la Biblia, separado de Dios, lejos de Dios, eternamente y para siempre. No hay aniquilación, o sea, aniquilación es que tú mueres y desapareces y ya no hay nada más, no. La Biblia describe un lugar de tormento, donde ahí va a estar eternamente y para siempre las personas que mueren sin Cristo. Pero los que mueren con Cristo, dice, eternamente y para siempre estaremos en la eternidad con Dios. ¿Qué pasó con la esposa de Job? ¿Se recuerdan? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué pasó con Job frente a toda la situación que estaba viviendo? Y después viene la acusación de los amigos, porque los amigos son amigos, pero cuando te quieren dar duro los amigos, a Job lo dije, por tu pecado estás pasando todo esto. Y Job dice, maldigo el día en que yo nací. Wow, hermano, una persona recta, una persona temerosa de Dios, una persona que amaba a Dios, perfecta ante los ojos de Dios, y que diga, maldigo el día en que yo nací, ¿para qué me has permitido? Hermanos, son reacciones que podría tener cualquiera de nosotros, hermanos. Y nosotros no podemos acusar con el dedo, porque eso quiere decir, hermanos, que una persona, por muy firme que esté en la fe, también puede tener su debilidad. Entonces debemos estar preparados como iglesia o como cristianos, para que cuando una persona cristiana también esté en sus dudas, en sus temores, nosotros poder estar para apoyar a que esa persona se pueda restaurar nuevamente. No le debemos juzgar, más bien debemos a orar y animarle para que esa persona se pueda recuperar, pueda nuevamente fortalecerse en la fe. Termina todo esto, hermano, dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermano, este versículo para mí me hace pensar bastante. Estamos ahora, hoy día, ¿qué estás pensando, hermano, de la pandemia ahora, en este momento? Los médicos dicen que vamos a tener que aprender a convivir con la pandemia muchos años. Así como hemos aprendido a convivir con el SIDA y así como se ha aprendido a vivir con las enfermedades que han habido. Los médicos, Dios ha dado oportunidad para que haya gente sabia en la medicina y han podido producir vacunas y todas esas cosas, ¿no? Algunos lo hacen, hermano, digámoslo así, honestamente, con transparencia, todo lo que es la medicina y la sanidad. Tal vez otros pueden hacer negocio, ¿no? Hay gente que de cualquier cosa hace negocio y tal vez a través de esta enfermedad algunos estarán lucrando, ¿no?
Pero hay gente honesta, hay gente que quiere hacer el bien para los demás y va a trabajar honestamente. Pero hermanos, nosotros en este tiempo, primero, no debemos quitar la vista de Dios, puestos los ojos en Cristo, consumador y autor de nuestra fe y nuestra salvación. En segundo lugar, hermano, no debemos criticar al prójimo por su debilidad en la fe, más bien debemos apoyarnos los unos a los otros para poder sobrellevar, hermanos, esta enfermedad y también los temores de la gente. O sea, hoy día puedo ver a una persona que está temerosa y que de repente está como Job, maldigo el día en que yo nací, o como la esposa de Job, maldice a tu Dios y muérete. Pero Job no, él dijo, aquí esto Dios tiene un propósito. Algo Dios quiere hacer en toda esta situación, en mi vida, con mi persona, con mi familia. Él dice, no atribuyó a Dios despropósito alguno, o sea, no puedo acusar a Dios. ¡Ay, Dios, ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué estás matando a mi gente? No. O sea, la muerte, hermano, va a llegar sí o sí. O sea, yo no puedo que no me hablen de la muerte, no, porque no, o sea, tenemos que estar conscientes que vamos a morir o mañana o pasado y tenemos que estar preparados espiritualmente para enfrentar ese día. O sea, a veces los hijos dicen, no, Señor, no te lleves a mi mamá, no te lleves a mi papá, y oran y lloran y lloran y lloran. Y la mamá dice, Señor, llévame, ya no aguanto más este dolor. Y los hijos, no te lo lleves. Y la mamá, llévame, no te lo lleves. Y así. O sea, como padre debemos estar preparados, conscientes de que nuestros hijos en algún momento pueden partir. Los hijos deben estar preparados que los papás o la mamá en algún momento van a partir. El esposo debe estar preparado que su esposa se puede ir, la esposa está preparada que el esposo se va a ir. Pero a veces, hermano, aferramos y a veces uno está diciendo, yo ya, Señor, quiero estar contigo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, los cristianos sabemos que si morimos vamos a pasar la eternidad con Dios. O sea, no es pérdida, es ganancia. Pero si estamos vivos, dice, vivo para Cristo. O sea, mi vivir es para Cristo. ¿Cómo estás viviendo ahora este tema tan complicado para algunos, la muerte? En cualquier momento, hermano, podemos partir. Ahorita estamos contentos, estamos felices, salimos, COVID, pum, acabó vida. ¿Estás preparado para decir, Señor, me voy contigo? La única manera de irnos con Dios es que pidamos perdón por nuestros pecados, reconozcamos que somos pecadores, aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón y poder decir, Señor, aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Vamos a orar, hermanos, y pensemos, como el texto que se leyó en Jeremías 33:6, ahí está hablando acerca de la medicina, ahí está hablando acerca, cierto, dice ahí, dice, he aquí que yo traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios de alguna manera, hermano, va a proveer para que podamos tener tal vez un día más de vida, 2 días más de vida, tal vez 10, 15. Dios va a usar tal vez, como es las vacunas que están haciendo ahora, como dijo un pastor por ahí, ¿por qué nosotros vamos a negar, o sea, a rechazar la vacuna si Dios está proveyendo a través de estos diferentes remedios, medicina, poder curar nuestros cuerpos? Pero también Dios provee sanidad directa, milagro a través de milagros. También Él va a proveer paz en medio de la tormenta, hermanos. Pero eso no quiere decir, hermanos, que vamos a estar eternamente vivos acá. 80 llegarán los más fornidos, dice. ¿Ah? Así que, hermanos, el temor a la muerte puede superarse cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios. Cuando tenemos esa paz de que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador y que si muero me voy con Él. Si mi esposa se va, si mi esposo se va, si nuestros hijos se van, si son creyentes, con Dios estarán. Amén. Vamos a orar. Y si usted aún no ha entregado su vida a Jesús, en esta mañana puede decir, Señor, te pido perdón, reconozco que he fallado, que he pecado contra ti, pero quiero
rendir mi vida a Jesús, aceptarle como Señor y Salvador y tener paz y descansar en ti. Hágase tu voluntad y no la mía, dijo Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo queremos ir delante de tu santa presencia. Queremos darte muchas gracias porque entendemos y comprendemos que nada está ajeno a ti. Tú tienes control de toda nuestra realidad. También queremos darte gracias, Señor, porque tú conoces nuestra condición, conoces nuestras fortalezas y debilidades, conoces cómo está nuestra fe. Sabemos que el enemigo va a estar queriendo de alguna manera desestabilizarnos, va a querer por todos los medios colocar en nosotros duda para que nosotros dudemos de tu existencia. Pero te damos gracias, Señor, porque no estamos solos. Gracias porque el Espíritu Santo, tu palabra que has dejado, nos pueden ayudar a entender que no estamos solos, que existes tú, que eres real. Y también te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra entendemos nuestra condición de pecadores. Y gracias porque tu palabra dice que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y en esta mañana, Señor, los que estamos acá o a través del Facebook, si hay personas que aún no han entregado su vida a Jesús, en esta mañana podrían decirte, doy gracias, Señor, porque me estás dando un día más de vida. Reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado y que la paga del pecado es muerte, pero en esta mañana te pedimos perdón, Señor. Queremos rendir nuestra vida a Jesús y aceptar en Jesús el perdón de nuestros pecados y también, Señor, la vida eterna que tú nos das. Gracias te damos, amado Dios, por todo. También, si hemos estado lejos de las cosas espirituales, que en esta mañana podamos decir, Padre, quiero nuevamente ponerme a cuentas contigo, quiero que tú consideres mi vida y me puedas usar para ser instrumento de bendición en tus manos. Y si estás lejos del Señor y en esta mañana quieres reconciliarte con Dios, ven a Él, pida perdón a Dios y dile, Señor, gracias porque tú me das una nueva oportunidad. Te pido perdón por todas las cosas que han pasado en mi vida, pero ahora quiero nuevamente reconciliarme y poder seguir tus caminos, seguir tus pisadas y que tú consideres mi vida para ser un instrumento de bendición en tus manos. Gracias te damos por todo, Señor, que tu paz, que tu amor, que la gracia de lo alto sea derramada en cada uno de nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor, hermanos, por la palabra expuesta. Gracias, Pastor Pedro, y gracias a cada uno de quienes nos están acompañando.